Gracias por tu control de nuestras vidas, por cómo estás proveyendo, también guiando. Pido que nos des diligencia, un corazón tierno que responda a tu palabra, que responda a tu gracia, que en verdad no solamente en un ministerio público desde el púlpito proyectar una imagen de piedad y de entrega, sino que en verdad seamos humildes siervos, deseando que tu gracia, que tu espíritu, que tu palabra nos transforme para que seamos hermanitos de tu Hijo y así honrarlo a Él y a ti a la vez. Pido que esta hora sea útil, pido que le des a la hermano Bill una calma y una facilidad. Gracias por los talentos y las experiencias que le ha dado a él. Y pido que lo uses grandemente en este tiempo para hablarnos y para retarnos en cuanto a nuestro entendimiento de tu palabra y cómo en tu gracia y soberanía has preservado tu palabra y has permitido que se transmita. Y que también, Padre, nos ayudes a considerar nuestro papel en, en el ministrar esta preciosa semilla que tenemos. Te lo pedimos y te alabamos en el nombre de Señor Jesús. Amén. Ok, en cuanto a la clase, cosas rápidas. Bienvenido, hermano Bill. Está en Dallas, ¿verdad? Sí, mi hermano, estamos en Dallas. Acabo de llegar a casa hace unos minutos, literalmente. Muchas gracias Sí, por su paciencia. No, comenté a los alumnos que usted venía raspando, aterrizando en Dallas apenas y a ver, pero me da 2 minutos para confirmar con los alumnos. Desde luego, claro. Gracias. Lo que tocan esta semana sería los capítulos, como siempre el miércoles. La tarea para esta semana es les doy 99 palabras esta vez porque el tema es un poquito más complejo. Y normalmente les limito a 45 palabras para que exprese con precisión el concepto, pero la tarea esta vez se trata de cesacionismo o continuanismo en cuanto a los dones carismáticos y los dones del Espíritu Santo. Y quiero que tú expliques cuál eres y en qué sentido y por qué. Es decir, defender bíblicamente tu postura en cuanto a la continuación o no de los dones más extraordinarios que muchos decimos que eso eran para esta época antes de terminar la palabra, la inspiración. ¿Okay? Entonces, esto es la tarea 11. ¿Alguna pregunta sobre esto para el viernes? Normal. ¿Ok? Bien, directo. Hermano Bill Patterson, no lo conozco personalmente, sé quién es, así que lo conozco en este sentido indirecto. A su padre sí lo conocí personalmente en Newark, Ohio, en el año 1999, cuando a nosotros dos nos tocó estar en una iglesia. Yo estaba yendo a la Guinea Ecuatorial. Y su padre dijo, ¿con qué hablan español en África? Y le llamó la atención y me dijo, vamos a mandar misioneros. Así me dijo. Y dije, ya veremos. Hermano Manuel Díaz, hermano Tierra Blanca, son el resultado de esa promesa. Y pues a esta familia, la verdad, tengo mucho respeto. Se basan en Cuernavaca, ¿verdad? En Monterrey. Sí, ya. Hermano Eric Díaz es el hijo de Manuel y Reina. Conozco personalmente bien a los hermanos Díaz. La hermana Reina me sostuvo múltiples veces con frijoles mexicanos allá en la Guinea. Apoyamos a Eric, su hijo Erika y Eunice estudiaron música en la prepa con nosotros en la UCLA. Hermano Bill es pastor, es hermano, es cristiano, es filólogo, es traductor de Biblias, es experto en muchas cosas y en tu vida pocas veces tendrás oportunidad de escuchar a alguien de este nivel de conocimiento. Entonces, le agradezco mucho, hermano, le agradezco mucho su disposición. Un hermano de su iglesia,
es Juan Durán, ¿verdad? Y él es alumno aquí en esta clase. Entonces, está entre amigos. Si no amigos, pues entre amigos. Pero espero que seamos todos amigos para el final. Ok, hermano, si usted quiere tomar tiempo para presentarse más y escucho de su traducción en mongolio, no sé dónde más estará trabajando, pero bienvenido, hermano, y adelante. Muchas gracias. Pues sí hemos trabajado en varios proyectos de traducción. He trabajado junto con la Sociedad Bíblica Trinitaria. Comenzamos con una revisión de la versión Almeida Corregida Fiel en portugués. Esa la imprimimos en el año 2011. Gracias a Dios, Dios la ha bendecido mucho. Ya se han impreso y distribuido más de 6,5 millones de esas Biblias y 74 millones de Nuevos Testamentos en Brasil. He trabajado en proyectos en la India, en África, en Uganda. He trabajado también, he colaborado con un proyecto que se está haciendo actualmente en Nepal. Estoy al frente del proyecto de traducir la Biblia al mongol. Ya terminamos de traducir el Nuevo Testamento y actualmente estamos traduciendo el Antiguo Testamento. Tenemos un grupo de 4 traductores que nos apoyan allá en Mongolia. Y gracias a Dios por un misionero norteamericano que está ayudando para dirigir el proyecto en Mongolia, debido a que nosotros no podemos estar allí actualmente en Mongolia. Ha estado cerrado ese país desde febrero del año pasado. Entonces han sido días un poco raros y bueno, claro, todos nosotros hemos vivido esos momentos. También trabajo junto con la Sociedad Bíblica Trinitaria como, a mí me dicen que soy un asesor textual de diferentes proyectos. Trabajo tanto cuando se me hacen preguntas de diferentes grupos. Actualmente se están haciendo traducciones a 51 diferentes idiomas, entonces apoyo a los traductores en esos proyectos. Y también estoy al frente de una agencia misionera aquí basado en Arlington, Texas. Tenemos un poco más de 100 misioneros en 39 países a los cuales apoyamos y ayudamos. Aparte de eso, estoy involucrado en entrenar jóvenes misioneros que quieran servir al Señor como misioneros. Eso, pues, durante los últimos 6 años hemos llevado grupos a un campamento donde tenemos una semana de instrucción y posteriormente una semana en Nueva York, donde estamos ayudando a misioneros y pastores en Nueva York, trabajando con diversos grupos de muchos diferentes idiomas. Pues eso es el trabajo que estamos haciendo. Aparte de eso, pues predico en conferencias en los Estados Unidos, en México y alrededor del mundo. He estado en 59 países. Pues Dios ha sido tan fiel conmigo. La verdad, yo nunca pensé en un niño creciendo en Tepoztlán, Morelos, que llegaría a vivir la vida que Dios nos ha permitido vivir. Pues estamos muy agradecidos con el Señor por estas oportunidades, pero también sentimos una gran responsabilidad de compartir lo que Dios nos ha dado, su palabra, a todas las naciones del mundo. Y bueno, por eso estamos involucrados en la traducción de la Biblia. Se me ha pedido, y muchas gracias, Pastor Latham, por la invitación a acompañarlos en esta clase. Yo sé que como maestro, yo cuido mucho el tiempo que tengo en mis clases y pues es una bendición poder acompañarlos el día de hoy. Se me ha pedido enseñar sobre el tema de por qué prefiero al texto recibido. Creo que todos ustedes, pues como ya están estudiando una maestría en bibliología, en teologías propias, es importante considerar cuando menos algunas posiciones o alternativas a lo que a veces se supone que es el punto de vista académico y el punto de vista que muchas personas han sostenido en cuanto al origen
del texto de la palabra de Dios. Entonces, lo que deseo hacer aquí al principio es ver algunos versículos en la palabra de Dios que considero que pueden ser de ayuda sobre este tema y que pueden darnos alguna posición bíblica en cuanto a lo que significa escoger lo que nosotros pensamos que es lo más correcto escoger para un texto de la palabra de Dios. Si me acompañan al libro de Segunda a Timoteo, capítulo 3, voy a leer nada más algunos versículos aquí para empezar y luego les voy a explicar lo que es en sí el texto recibido, porque creo que a veces hay un poco de confusión en cuanto a lo que es el texto recibido. En 2 Timoteo 3:16, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios, creo que todos los que estamos aquí en este cuarto virtual, deseamos tener toda la palabra de Dios. Yo no estaría dispuesto, si me dijeran, bueno, te ofrezco algo y te aseguro que tiene el 92% de la palabra de Dios. Yo preferiría tener algo un poco más confiable en cuanto al texto. Entonces, debido a que Dios inspiró las palabras, me es muy importante tratar de ver cuál es el texto que contiene todas las palabras que Dios quiso que nosotros tuviéramos. La palabra de Dios también pues, nos enseña lo importante que es leer la Biblia. En Efesios capítulo 3, versículo 4, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Jesús, de Cristo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos enseña las verdades acerca de sí mismo, acerca de nosotros, acerca de lo que es este mundo. Entonces, ¿cómo es que la Biblia comenzó a distribuirse? Bueno, en el libro de Colosenses, capítulo número 4, escribe Pablo en el versículo 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, una de las prácticas que comenzó durante la era neotestamentaria era estas epístolas paulinas, como también otras porciones de la escritura, se enviaban de una iglesia a otra iglesia y se practicaba la lectura de estas cartas y estas fueron conociéndose por los cristianos de aquel entonces. Estas cartas se copiaron y se volvieron a enviar de una iglesia a otra iglesia. Bueno, ustedes ya saben la historia de la canonización, ya conocen cuáles fueron los principios detrás de ese proceso de la canonización, entonces no voy a entrar en ese proceso. Pero lo que actualmente vemos es una situación muy interesante en cuanto a los manuscritos que subyacen la Biblia del día de hoy. Aproximadamente 5.200 manuscritos griegos las tenemos todavía disponibles hasta el día de hoy. A eso a veces los llamamos los manuscritos extantes, es decir, sabemos dónde están, tenemos acceso a esos manuscritos, podemos saber qué es la información que contienen. Y muchos de esos manuscritos pues son copias de copias de copias de copias y cuánto no quisiéramos tener los originales. Sin embargo, creo que a veces es mejor no tener los originales porque podrían adorarse los manuscritos en vez de adorar a Dios. Y he pensado que Dios en su soberanía, en su sabiduría, permitió que no tuviéramos ese original porque pondríamos más atención a lo que es el manuscrito que a lo que dice el manuscrito.
Creo que eso fue parte del error con el pueblo de Israel. Primero es como el capítulo número 4, cuando ellos pusieron más atención al arca del pacto que a la presencia de Dios. Ellos pensaban que si tenían el arca del pacto presente, pues entonces que forzosamente Dios tenía que estar con ellos y que Dios forzosamente tendría que hacer lo que ellos deseaban. Y se dieron cuenta pronto que no era así, porque como ustedes recordarán, perdieron el arca del pacto, se lo llevaron los filisteos, y no fue hasta después de tener algunos problemas con hemorroides y otras enfermedades que decidieron mejor regresar el arca del pacto y lo mandaron a Bet-Semes. Bueno, ustedes recordarán que al llegar a Bet-Semes, los hombres de Bet-Semes, muy curiosos, saber lo que venía adentro, lo abrieron y más de 60,000 murieron en ese día. Una gran tragedia. Después David quiso llevarlo de regreso a Jerusalén, tuvo problemas porque quiso transportarlo en un carro, tal como lo habían hecho los filisteos, y Dios no lo aceptó. Y bueno, ustedes recordarán que hubo un hombre que, por cierto, era de los hijos de Aarón, que debía haber estado cargando ese arca. Y bueno, toda la historia, ustedes ya la saben. Llegó a la casa de Obed-Edom, Dios bendijo a Obed-Edom allí en Jabes Galad, y después, por fin, gracias a Dios, se pudo regresar el arca del pacto a Jerusalén. Pero qué importante es no poner nuestra atención en el manuscrito como motivo de adoración, sino más bien en la persona del cual podemos entender información de ese manuscrito. Entonces, aunque me es muy importante los manuscritos, hay cosas más importantes. Creo que el hermano Antonio tiene una pregunta. Antonio Lisca, no, perdón, es que vi ahí algo y pensé que tenía una pregunta. Ok, perdón, muy bien, está bien. Um, Perfecto. Entonces, uno de los temas que me parece muy importante en cuanto al texto recibido es, perdón, el uso de los leccionarios. ¿Qué exactamente eran los leccionarios? En griego existen 1731 leccionarios. Los leccionarios eran porciones del texto en griego que se leían en iglesias de habla griega por creyentes de habla griega a través de los siglos. Y estas porciones llamadas leccionarios tienen una unanimidad textual cerca del 99.7%, según lo que yo he logrado averiguar. Es increíble cómo es que estos leccionarios siguen un mismo texto. Según Westcott y Hort, probablemente esto se debió a una recensión que hizo Luciano en el IV siglo, pero el problema que tengo con esa objeción es que eh, no encontramos mucha información, más bien nada, información acerca de un Luciano. No encontramos que él haya tenido, digamos, el respeto de la comunidad cristiana de decirles de hoy en adelante ustedes solo usarán el texto mío. Nosotros somos muy independientes y de hecho esa independencia creo que nos es bien. Dios nos ha hecho independientes, por eso cada iglesia tiene un pastor y ese pastor responde directamente a Dios. Nosotros no creemos en un papa, no creemos en ese sistema sacerdotal que algunas iglesias han aceptado. Pero cuando se hicieron estas copias de copias de copias, el hecho que venían siendo tan cercano, para mí me identifica, en vez de una falta de acceso a textos mejores, más bien es la opinión de las personas que los tenían, que esos eran los textos mejores, que eran los más confiables. Um, Creo que valdría la pena ver algo de lo que es en sí el texto recibido. El texto recibido no es un solo texto. El texto recibido es un texto que se imprimió
comenzando en el año 1514. Ese primer texto impreso en griego fue hecho por el cardenal Jiménez, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, quien había sido un sacerdote católico, pero llegó a ser el confesor de la reina Isabela. El cardenal Jiménez decidió en el año 1508 hacer una recopilación de textos bíblicos en diferentes idiomas y lo comenzó a imprimir en el año 1514 y terminó de imprimirlo en el año 1517. Pero esos textos no se pusieron en publicación hasta el año 1522 porque esperaba él que se le diera o sea, el permiso de parte del Papa para poder publicar esos textos. Mientras tanto, Erasmo de Rotterdam había hecho una traducción por su propia parte del texto en griego que estaba a su disposición y había hecho una revisión a la Vulgata. Y cuando él escucha que el cardenal Jiménez está imprimiendo un texto griego, pues lo puso nervioso porque él sintió que lo más seguro es que el texto del cardenal Jiménez mostraría que la traducción usada comúnmente en aquel entonces, la Vulgata, pues tenía razones textuales muy buenas por las que esa revisión de Erasmo no se debería aceptar. Entonces Erasmo quiso mostrar cuál era el texto que subyacía la revisión, la traducción nueva, por decirlo así, que él había hecho. Y en 1516 imprime un Nuevo Testamento, es la primera edición de Erasmo. Fue impreso 2 años después del texto griego del cardenal Jiménez, pero fue puesto en publicación inmediatamente. En vez de esperar que se le diera permiso, él dedicó el texto de 1516 al Papa, le dio las gracias al Papa y ¡pum! Ahí lo pone en distribución. El problema del texto de Erasmo de 1516, como muchos de ustedes posiblemente habrán escuchado, pues contenía porciones donde él había traducido de latín al griego debido a que no tenía él textos, especialmente en el libro de Hebreos y el final del libro de Apocalipsis. Entonces muchos critican a Erasmo por haber hecho eso. Pero a ver, vamos a ponernos en su lugar. Cuando él, siendo católico, porque se consideraba católico, pero también humanista, y yo creo que era más humanista de lo que era teólogo, a él lo que le interesaba era que la gente tuviera acceso a la información. Entonces, por eso hizo la revisión de la Vulgata en un principio y pues también imprime el texto en griego para mostrar cómo es ese tipo de texto. Pero gracias a Dios no se quedó ahí, sino que en 1519 imprime una segunda edición. Esa segunda edición ya era mucho mejor, ya tenía él bases textuales un poco mejor, pero uno de los textos que no incluyó todavía era el texto de Primera de Juan 5:7, la coma juanina. Eso no lo incluye hasta el año 1522 en la tercera edición que hace Erasmo. La razón que no quiso incluir el texto de Primera de Juan 5:7 era porque él no tenía ninguna base textual para mostrar que ese versículo debía incluirse en el texto griego. Entonces, por honestidad académica, no lo incluyó. Sin embargo, en base a la edición de la Complutense, que fue distribuido en 1522, y evidentemente en base a otros textos que le mostraron, aunque eran textos ya muy, digamos, modernos, eran del siglo XV,
él decidió para la tercera edición incluir la coma juanina de 1500 en la edición de 1522. Hay algo muy interesante acerca de la coma juanina en relación al texto del cardenal Jiménez, la Complutense. Y esto me gustaría enseñarles, nada más para que lo podrían ver. Pastor Latham, ¿puedo compartir mi Ajá, ok. pantalla? A ver si Dani, ¿estás ahí para hacerle a la mano Bill también host, por favor? Porque tenemos un técnico que hace, Excelente. hace las cosas bien y para que no toque yo. Ok. A ver. Sí, sí está abierto el compartir pantalla, profesor. Ok, ahorita voy a entonces abrirlo primero para tenerlo aquí al tanto. Lo que me gustaría que ustedes vieran con sus propios ojos es la políglota complutense del cardenal Jiménez, debido a que en Primera de Juan, capítulo número 5, él tiene una porción en la que él nos da una nota textual. Ahora, en el Nuevo Testamento de la Complutense existen 3 notas textuales. ¿Okay? Esta es una de esas 3 notas textuales. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es esta nota. Aquí estamos en primera 5, versículo número 7. La voy a ampliar un poco para que puedan ver el texto. Aquí pueden ver ustedes en griego. Comienza donde dice Joti 3, eisen hoi marturuntes en to jurano, o pater kai hologos kai ton to hagion pneuma. Pero la nota en sí no tiene que ver con el versículo número 7. La voy a ampliar un poco más para que lo puedan ver. Y nos damos cuenta que él aquí en latín explica que la situación a la que él nos hace ver es que en el versículo número 8 hay una diferencia textual en la Complutense. ¿Sí? Si ustedes tienen el texto en griego que posiblemente usan, estoy abriendo yo aquí el mío para nada más decirles exactamente en qué momento cambia. Pero si me acompañan ahí al versículo número 8, dice, kai hoi 3 eis to en eisi, perdón, kai 3 eisen hoi marturuntes epi teis geis, to pneuma, kai to hudor, y luego nos vamos a brincar a la siguiente página. Dice, kai to hudor, kai to jaima. Y luego dice, entein marturian ton anthropon lambón. Si se dan cuenta, eso ya es el versículo número 9. Pero al final del versículo número 8, donde en el texto griego normalmente aparece kai hoi 3 eis to en eisin, que es un poco distinto a la terminación del versículo número 7, que tiene aquí el cardenal Jiménez. Si se dan cuenta, termina con Kaito Jaima, ¿ok? Que significa y la sangre. Entonces me voy a ir para arriba otra vez, ¿ok? Y son 3 los testigos que están sobre la tierra, el espíritu y el agua y la sangre. Y termina ahí, no está la última parte del versículo, que podría entenderse como, y estos 3 son en uno. Lo que está diciendo aquí el cardenal Jiménez es que el Santo Tomás en su segunda exposición
en cuanto a la Santa Trinidad de la fe católica en un tratado que escribe en contra del abad Joaquín en cuanto a los 3 testimonios, y luego ahí está el versículo en latín en cuanto a esto, y luego explica que para él es necesario quitar la última parte del versículo número 8 porque considera que es parte del versículo 7, pero que no es correcto ponerlo como parte del versículo número 8. Ahora, esa posición textual es una posición que yo no he leído casi en ningún texto. Es algo muy raro. Pero lo que me trae la atención de todo esto es que el cardenal Jiménez no dice nada ni a favor ni en contra del versículo número 7, sino que el versículo 7 lo da por sentado que está ahí y debe estar ahí. Ahora, suceden varias cosas en cuanto a los textos que subyacen esta producción que hizo él en la Complutense. Según Valera, en 1602, él escribió acerca del texto que hizo el cardenal Jiménez. Me gustaría enseñarles esto porque pues es parte de la historia, pero también es algo muy importante desde un punto de vista, digamos, entendiendo lo que es la Biblia en español y cómo esta ha afectado en muchos aspectos lo que es la traducción de la Biblia. Entonces estoy aquí abriendo el 1602. A ver, si me permiten un segundito, lo estoy encontrando. Lo tenía que haber tenido abierto, pero desafortunadamente cuando yo abrí mi computadora es el momento en el cual decidí, pude llegar a casa. Entonces, Hermano, mientras lo esté buscando, ¿de dónde vino hoy en su viaje? ¿De dónde en vino? Seattle. Estuve en Seattle en esta mañana. I know. Ok. No, pues le damos chance. ¿Cómo ven, hermanos? Le damos... Okay. Muy amables, gracias, hermanos. Ok, aquí está. Ya lo encontré. Vamos aquí. ¿A dónde está ahí? Entonces, aquí pueden ustedes ver en esta página que es de la versión de 1602 de Valera. A ver, me voy a ir hacia atrás un poco para que puedan ver. Esto es parte de la exhortación al lector. Ustedes aquí podrán ver. Esto es Cipriano de Valera 1602. Esto es el texto en PDF que tengo yo, que es, pues yo diría que el mejor que tengo. Tengo más o menos como otras 4 o 5 copias de este texto en PDF. Entonces aquí en lo que viene siendo casi la página 4, la página 3. Ok, 3. Aquí comienza a explicar cómo fue que se hizo la políglota complutense, donde explica aquí en el concilio vienense se mandó que las lenguas latina, griega, hebrea, caldea y arábica se leyesen públicamente en las universidades. Conforme a este decreto, don Francisco Jiménez Fraile Francisco, arzobispo de Toledo, cardenal, gobernador e inquisidor general de España, fundador de la célebre Universidad de Alcalá, que en latín se llama Complutum, el cual en persona pasó en África y a sus costas ganó a Orán, y juntó muchos hombres doctos en las lenguas, principalmente en la hebrea para el Testamento Viejo y en la griega para el Nuevo,
y sirviéndose de la ayuda y trabajo de estos, hizo imprimir en el año de 1515, de hecho es un error, debe ser 1514, aquella Biblia admirable, que en el lugar donde se imprimió se llamó Complutense, la cual dividieron en 6 tomos. Entonces, los 6 tomos son 4 del Antiguo Testamento que están en hebreo, en arameo, latín y griego, ¿ok? Y hay columnas por separado, el texto en hebreo, después está interlineal el hebreo con el griego, después está el hebreo con el latín, después está el hebreo con el arameo. Nos dice el costo de este texto aquí donde comienza en esta frase: costóle esta obra al cardenal, porque él la hizo todo a su costa, sus 600,000 ducados. Ahora, un ducado en la actualidad, o sea, cambiado al tipo de cambio de ahora, vale aproximadamente $80, o podríamos decir unos 1,600 pesos, ¿ok? Más o menos. Entonces, si multiplicamos 600,000 ducados por $80, estamos hablando de muchísimo dinero. Si lo ponemos en pesos, pues aún suena más. A ver, déjame ver, según mi calculadora, a ver si permite hacer esto. Son aproximadamente 960 millones de pesos del día de hoy. Con 1,000 millones de pesos se hizo este trabajo. Fue increíble cómo Dios lo usó. Dice aquí Valera, esta Biblia fue el único instrumento, estamos ahí, y medio que Dios tomó para reformar y renovar el estudio de las lenguas y de las buenas letras, que en aquel tiempo estaban al rincón comiendo de polillas y cubiertas de moho. ¿Por qué razón? Porque cuando él hace este texto usando hebreo, griego, arameo, latín, y las está poniendo cada uno en su lugar, él permite también que ellos puedan saber qué palabra en griego va con qué palabra en latín, o qué palabra en hebreo va con qué palabra en arameo. Entonces, los primeros 4 tomos, como les decía, eran del Antiguo Testamento. El 5.º tomo era el Nuevo Testamento, y el 6.º tomo fue el primer léxico hebreo, latín y griego a latín. Entonces, esta producción, la Políglota Complutense, se hicieron 500 copias, se mandaron por toda Europa, y estas llegaron a ser una de las bases textuales para todas las Biblias traducidas durante la era de la Reforma, incluyendo, claro, aquí a la Biblia de Reina de 1602. Varias cosas, yo les invito a que lean después, pueden buscar este texto en línea, en Google se pueden encontrar esto. Pero después explica él aquí en esta última porción de este párrafo, dice: es también aquí de admirar la inmensa potencia, sabiduría y providencia de Dios, que tomó por un instrumento para hacer todo esto a un español, y ese fraile franciscano, arzobispo de Toledo, cardenal de Roma, gobernador de España debería ser, e inquisidor general de España. Este hombre que ocupó todas esas posiciones persiguiendo a los cristianos, fue también la persona que hizo algo usando su propio dinero que permitió la traducción de la Biblia a tantos idiomas. Y luego dice aquí Valera: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e imposibles de hallar sus caminos. Yo coincido con Valera. El hecho que este hombre haya compilado todos estos textos usando personas muy conocidos, por ejemplo, Diego Zúñiga, que es llamado Stúnica en latín, fue uno de los colaboradores en hebreo.
Estas eran las personas más preparadas en su tiempo. Curiosamente, suceden dos cosas. El cardenal Jiménez pidió prestado de Roma textos en griego, aparte de los textos que él compró, que compró muchos textos, y vamos a hablar de eso en un momentito. Él también pidió prestado textos del Vaticano, pero uno de los textos que nunca usó fue el Códice Vaticano. Y sabemos que no usó el Códice Vaticano porque no se incluye en todo la Políglota Complutense una sola lectura basada en el texto del Códice Vaticano. Entonces, es muy interesante que no se usó. También encontramos otra situación que es triste, muy triste, especialmente desde mi punto de vista, y esto es que los textos que él había comprado posteriormente se destruyeron. Se destruyeron porque el encargado de la librería de la Universidad Complutense vendió los manuscritos que había comprado el cardenal Jiménez a un señor que trabajaba haciendo cohetes en Madrid, porque el velum usado para el texto era muy bueno para mantener seca la pólvora y que hicieran unos cohetes fugaces. O sea, hay diferentes nombres que se usan para esos cohetes y los explotaron pues, en aquel entonces, en el siglo XVII y XVIII. Entonces, cuando representantes de la Universidad de Cambridge fueron a la Universidad Complutense para investigar sobre estos textos, porque no fueron catalogados en su momento, no tenemos información acerca de estos textos y se consideraban, cuando menos por algunas personas que conocían de esos textos, los mejores textos que se podían comprar en aquel entonces, y todos esos textos han sido destruidos. Entonces, lo que resta de esos textos es la Políglota Complutense. Entonces, tenemos alguna idea de cómo eran esos manuscritos, porque lo que tenemos es el resultado de esos manuscritos. Entonces, considero que el estudio de la Complutense es sumamente importante para entender qué es el texto recibido. El texto recibido básicamente es un texto compilado de aquellos textos usados por cristianos de habla griega que las usaron sin interrupción por siglos. Y luego, cuando se llega al momento, aquí dice alguien que no ve la pantalla, y ahorita en este momento no estoy compartiendo pantalla, entonces perdón que tengan que verme en la cara, pero aquí estamos. Lo que sucede con este texto recibido es que se están usando textos usados por cristianos y que se consideraban auténticos en su momento. El texto recibido es compuesto en manuscritos aproximadamente por 4,800 de los 5,500 que son extantes. Ahora, yo entiendo el argumento de Westcott y Hort es, bueno, es que esos miles de manuscritos todos son idénticos, entonces por eso cuentan como un solo testigo textual de todo el texto. Pero yo no puedo estar de acuerdo. Yo digo que la razón que hay tantos textos es porque había mucha gente que consideraban que ese texto era el texto auténtico de la palabra de Dios. Y para eso, pues solamente añadiría que se usaron los textos del texto recibido para la traducción de muchas traducciones antiguas. Encontramos citas de algunos de los padres eclesiásticos, tanto de los griegos como también de los latinos, cuando ellos están usando un texto semejante al texto recibido, pero en latín. Encontramos textos citados por ellos que vienen desde una posición del texto recibido. El nombre en sí
del texto recibido. Si me permiten, les voy a enseñar de dónde viene esto.